En un tiempo marcado por la incertidumbre y la lucha constante, un joven colono caminaba por el árido desierto con el peso del mundo en sus hombros. Sus pasos eran inseguros, su cuerpo cansado y su espíritu a punto de quebrarse. La soledad lo envolvía, pero lo peor no era estar solo, sino saber que detrás de sí quedaba un hogar al que quizás nunca volvería. Una emboscada inesperada, un ataque brutal que lo dejó malherido y a merced del desierto le había arrebatado la seguridad que una vez conoció. La sangre manchaba la arena bajo sus dedos, y la esperanza parecía escaparse con cada aliento débil que lograba tomar. Pero el destino, caprichoso y misterioso, le tenía preparada una sorpresa que cambiaría su vida para siempre. Mientras yacía casi sin fuerzas, una figura emergió de entre las sombras de los árboles secos y las rocas gastadas por el tiempo. No era un hombre común, ni mucho menos un enemigo. Era un apache, un guerrero de ojos profundos y semblante sereno, cuya presencia imponía respeto y calma a la vez. Sin dudarlo, el guerrero se acercó al joven, evaluando sus heridas con manos expertas y suaves. No había rencor ni miedo, solo la compasión ancestral de un pueblo que conoce el dolor y la fortaleza de la supervivencia. Durante días, aquel apache cuidó al joven colono con paciencia infinita. Le enseñó a beber el agua que el desierto ofrece en sus rincones escondidos, a sentir el ritmo del viento que susurra secretos antiguos y a escuchar el latido sagrado de la tierra bajo sus pies. No solo curaba sus heridas físicas, sino también las del alma, heridas que el hombre no sabía que llevaba consigo. La relación entre ambos hombres creció en silencio y respeto. No era necesario hablar mucho, porque en la mirada compartida se entendían más que en 1000 palabras. El joven aprendió sobre el coraje que no se mide en armas o fuerza, sino en la humildad para aceptar ayuda y en la valentía de abrir el corazón a lo desconocido. El apache, por su parte, vio en aquel extranjero algo más que un enemigo o un extraño. Vio la oportunidad de mostrar que la humanidad puede florecer incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, a pesar de la paz que encontró entre las arenas y los árboles, la sombra de la realidad acechaba. La familia del joven nunca dejó de buscarlo, y su ausencia pesaba como una losa sobre sus hombros. Cuando finalmente apareció en el horizonte un grupo de hombres montados a caballo, la decisión se volvió ineludible. Regresar con su gente a una vida segura pero limitada, o quedarse en aquel mundo nuevo, lleno de enseñanzas y sentimientos que jamás habría imaginado. La elección no era solo entre dos lugares, sino entre dos formas de entender la vida, el amor y el coraje. Así comenzaba un dilema que marcaría para siempre el destino de aquel hombre y el de su salvador apache. La elección que se le presentaba al joven no era simplemente un cruce de caminos físicos, sino un profundo conflicto interior que le desgarraba el alma. Por un lado, su familia, sus raíces, sus recuerdos de infancia y la seguridad de un hogar conocido. Por el otro, la lealtad a quien le había dado la vida cuando todo parecía perdido, y un mundo nuevo, lleno de misterios, enseñanzas y una conexión con la naturaleza que él jamás había experimentado. La llegada de su familia a aquel rincón remoto del desierto fue como un despertar brusco de un sueño que él no quería abandonar. Los rostros familiares, la voz de su madre llamándolo con lágrimas contenidas, el apretón firme de su padre y la mirada inquisitiva de sus hermanos le recordaron todo lo que había dejado atrás. Sin embargo, dentro de su pecho, un sentimiento profundo le decía que no podía simplemente volver a ser el mismo hombre que había partido. Durante las semanas con el apache, había aprendido a escuchar el silencio de la tierra, a entender los mensajes que el viento trae desde lejos y a respetar la fuerza invisible que mueve la vida. Esa sabiduría ancestral se había arraigado en su corazón, dándole una nueva perspectiva que chocaba con el mundo al que debía regresar. La familia, con amor pero también con incertidumbre, intentó convencerlo de regresar. «Eres uno de nosotros, tienes responsabilidades, un futuro que construir», le decían. Pero él veía en los ojos de su salvador algo que no podía abandonar, la mirada serena y profunda de un hombre que vive en armonía con el mundo, que conoce el verdadero significado del coraje y la humildad. Por las noches, mientras la hoguera crepitaba bajo el cielo estrellado, el joven recordaba las historias que el apache le había contado. Historias de espíritus guardianes, de luchas por la supervivencia, pero también de amor, de respeto hacia la mujer, hacia la tierra y hacia todo ser vivo. La conexión que sentía con ese mundo era como un latido que no podía ignorar. Sin embargo, el rechazo social y la presión familiar no eran pequeños obstáculos. La sociedad que lo esperaba no comprendía aquel vínculo,
y mucho menos aceptaría que un hombre blanco se quedara con los apaches, que en sus ojos eran los otros. Él sabía que quedarse implicaba renunciar a todo lo que había conocido y enfrentarse al juicio y la incomprensión. Pero también era consciente de que regresar sería traicionar a quien le había dado una segunda oportunidad, a quien le había enseñado a mirar el mundo con otros ojos. Esa noche, mientras el viento cantaba entre las ramas secas, el joven tomó una decisión. No podía irse sin expresar lo que llevaba dentro. Se acercó a su salvador, al hombre que le había tendido la mano cuando todo parecía perdido, y con voz temblorosa le dijo: «Has salvado mi vida no solo con tus manos, sino con tu espíritu. No sé qué camino seguiré, pero sé que te llevaré siempre en mi corazón». El apache asintió, sabiendo que aquella elección no era fácil, que el amor y la lealtad a veces se entrelazan en caminos complejos. «El espíritu libre nunca está atado a un solo lugar», respondió con calma. «Escucha a tu corazón, porque él conoce el sendero que debe seguir». La mañana siguiente, la familia esperaba para llevarlo de regreso. Fue un adiós silencioso, lleno de respeto y tristeza contenida. El joven partió con su familia, pero el eco de las enseñanzas apaches resonaba en cada paso que daba. A lo lejos, el apache observaba con la serenidad de quien sabe que el verdadero coraje no siempre se muestra con espadas o fuego, sino en la capacidad de elegir con el corazón abierto y la mente en paz. Así comenzaba un nuevo capítulo, lleno de desafíos, aprendizajes y la certeza de que, a veces, ser salvado es también aprender a vivir con la complejidad del amor y la lealtad dividida. La decisión que aquel joven había tomado al partir con su familia escondía en realidad un tumulto invisible de emociones que se arremolinaban en su pecho. El camino de regreso a su hogar estaba lleno de silencios incómodos, miradas que no sabían dónde posarse y palabras que parecían caer en un vacío. Su familia, aunque agradecida por haberlo encontrado con vida, no podía entender del todo los cambios que él llevaba dentro. La esencia misma de su ser había sido transformada por el encuentro con aquel apache, por la conexión con un mundo que les parecía ajeno, extraño, incluso amenazante. Durante el viaje, el joven se encontró atrapado entre dos realidades que parecían irreconciliables. En las noches, cuando el campamento se sumía en el silencio, su mente volvía una y otra vez al desierto, a la mirada tranquila de su salvador, a las historias que aquel hombre había compartido con él, historias llenas de sabiduría ancestral, coraje y espiritualidad profunda. Esa conexión, que había florecido sin palabras, se convirtió en un faro en medio de la oscuridad. Sin embargo, en su hogar, la vida continuaba con la rutina y las expectativas propias de la sociedad que conocía. Sus amigos y vecinos lo miraban con recelo, algunos con admiración cautelosa, pero la mayoría con desconfianza. La presencia del apache en sus relatos era recibida con incredulidad o prejuicio. Muchos no podían concebir la idea de que un hombre de su pueblo hubiera recibido ayuda de alguien considerado el otro. La mujer que era su madre, con lágrimas en los ojos, le repetía una y otra vez que debía olvidar aquel pasado y reintegrarse plenamente a la vida que le correspondía. Pero para él, eso era imposible. Su corazón estaba dividido, y la paz que había encontrado entre las arenas del desierto parecía ahora un sueño lejano. Pasaron los meses, y el joven comenzó a sentir un vacío que nada en su entorno podía llenar. Las enseñanzas apaches se habían convertido en una parte esencial de su identidad, y la distancia entre quien era y quien debía ser se hacía cada vez más profunda. Fue entonces cuando decidió regresar al desierto, a buscar al hombre que le había salvado la vida, aunque eso significara alejarse de su familia y enfrentar la desaprobación de su comunidad. La travesía de regreso no fue fácil. El desierto, con su belleza implacable y sus secretos ancestrales, le recibió como a un hijo pródigo que volvía a su hogar. Cuando finalmente encontró al apache, el encuentro estuvo marcado por un silencio lleno de emociones contenidas. El guerrero lo recibió con una mezcla de alegría y tristeza, sabiendo que aquella visita no era simplemente un regreso, sino una confirmación del lazo irrompible que los unía. Durante semanas, el joven se sumergió nuevamente en la vida de la tribu, aprendiendo no solo sobre sus costumbres y tradiciones, sino también sobre el profundo respeto hacia la mujer, la naturaleza y el equilibrio entre todos los seres vivos. Cada historia, cada rito, cada gesto, era una lección de coraje y humildad. La mujer, figura central en la comunidad apache, era vista con un respeto que el joven nunca había presenciado. Su fortaleza y sabiduría eran el pilar de la tribu, y su presencia una constante enseñanza sobre el amor y la perseverancia.
Pero esta elección de volver con el Apache significaba también enfrentarse a su familia y a la sociedad que lo había criado. Sabía que no sería aceptado fácilmente y que su vida estaría marcada por la incomprensión y el rechazo. Sin embargo, la libertad que sentía entre aquellos hombres y mujeres, la espiritualidad que lo llenaba y la certeza de haber encontrado su verdadero hogar eran fuerzas que superaban cualquier temor. La historia del joven y su salvador Apache se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación, un relato de coraje, amor y la compleja belleza de elegir entre dos mundos. Porque a veces, ser salvado no solo implica recibir ayuda, sino también tener el valor de seguir al corazón, incluso cuando todo parece estar en contra. La historia de aquel joven y el guerrero Apache no solo fue un encuentro entre dos hombres de mundos distintos, sino también una puerta abierta hacia la comprensión profunda de lo que significa pertenecer, amar y respetar. Después de regresar al desierto, la vida en la tribu le enseñó que el verdadero valor no se mide por la fuerza de un brazo o el filo de una espada, sino por la capacidad de mantener la paz interna y honrar a todos los seres vivos que caminan esta tierra. En la quietud de las largas tardes, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, el joven escuchaba las antiguas leyendas que las mujeres y ancianos narraban alrededor del fuego. Historias que hablaban de espíritus guardianes, de guerreros que protegían no solo a su pueblo sino también a la naturaleza, y de mujeres que, con su sabiduría y fuerza, sostenían el equilibrio del mundo. Cada relato era una lección, una invitación a mirar más allá de lo visible y a entender que la vida es un tejido delicado donde cada hilo tiene su propósito. La espiritualidad Apache, profunda y respetuosa, le enseñó a sentir la conexión con la tierra bajo sus pies, con el viento que acaricia el rostro y con el fuego que calienta el alma. Aprendió que cada ser vivo merece honor y que la verdadera fuerza nace de la humildad y el amor. En ese tiempo, el joven comenzó a entender también el papel sagrado de la mujer en la tribu. A diferencia de la sociedad de donde provenía, donde muchas veces la mujer era vista como un ser secundario, en la comunidad Apache ella era el corazón que latía con fuerza y ternura. Era la protectora de la vida, la portadora de enseñanzas y la guardiana de la sabiduría ancestral. A través de sus ojos, el joven descubrió un mundo donde el coraje no se mide en batallas, sino en la capacidad de perdonar, de cuidar y de mantener viva la esperanza. Pero no todo fue fácil. A pesar de la paz que sentía entre su nueva familia, el recuerdo de su propia sangre, de sus raíces y de los lazos que un día había dejado atrás, seguía presente. La llamada de la tierra que lo vio nacer era fuerte, y con ella, la duda que lo acompañaba como una sombra silenciosa. En ocasiones, el joven se encontraba dividido, atrapado entre dos mundos que parecían irreconciliables, cada uno con su belleza y su dolor. La comunidad Apache, con su profundo sentido de respeto y comunidad, le ofrecía un refugio, pero también le recordaba que el camino del guerrero es solitario y lleno de sacrificios. El joven comprendió que su vida ya no podía ser sencilla, que las elecciones que había hecho lo habían marcado para siempre. La lealtad a su Salvador, el respeto por la mujer y la conexión con la naturaleza eran ahora parte de su ser, y debía honrarlo sin importar las dificultades que enfrentara. En ese aprendizaje, también vio reflejada la historia de su Salvador, un hombre que había dedicado su vida a proteger no solo a su tribu, sino también los valores que hacían posible la supervivencia en un mundo hostil. La figura del Apache se volvió para él un símbolo de coraje verdadero, de amor sin condiciones y de un compromiso inquebrantable con la vida. Mientras el viento seguía susurrando entre los árboles y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, el joven sabía que su historia era solo el comienzo. Porque en el corazón del desierto, entre las sombras y la luz, se encuentra la verdad de quienes somos y la fuerza para elegir el camino que el alma dicta. Así, con el espíritu abierto y el corazón valiente, se preparaba para enfrentar lo que el destino le tenía reservado, sabiendo que su vida jamás sería la misma, pero que, sobre todo, sería auténtica. Con el paso de los días, el joven comenzó a comprender que esa elección que creía ser un simple cruce de caminos era en realidad un profundo llamado a transformarse, a redefinir su identidad y a encontrar un sentido más grande que el que jamás había imaginado. La vida con la tribu no solo le ofrecía protección física, sino que le brindaba la oportunidad de ser parte de algo más vasto, un ciclo eterno de respeto, sabiduría y comunión con la naturaleza y los suyos. En esas mañanas frescas, cuando el sol apenas tocaba el horizonte y el aire estaba cargado con el aroma de la tierra mojada, el joven se levantaba con la energía renovada por la esperanza y el compromiso. Cada día era una nueva lección, una invitación a caminar con humildad y valentía.
Se le enseñó a leer las señales del cielo, a escuchar el canto de los pájaros y a sentir el latido de la tierra bajo sus pies descalzos. El mundo ya no era un lugar de temor y desconocimiento, sino un vasto libro abierto lleno de secretos y maravillas. Pero también conoció el dolor, el sacrificio y la lucha que acompañan a la vida de un guerrero apache. En la tribu, la preparación para la madurez era un camino riguroso, lleno de pruebas que exigían no solo fuerza física, sino también resistencia emocional y espiritual. El joven entendió que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentar el miedo y seguir adelante con el corazón firme. La mujer, figura central y sagrada en la comunidad, le mostró el poder de la paciencia y la sabiduría. Su presencia era un refugio, un ejemplo de resiliencia y amor incondicional. Observaba cómo las mujeres cuidaban de los niños, de los ancianos y de la tierra, manteniendo vivo el legado de generaciones pasadas. Ellas eran el alma que sostenía el equilibrio de la tribu, y a través de ellas, el joven aprendió la importancia de la armonía, no solo con la naturaleza, sino también entre los hombres y mujeres, entre el espíritu y la carne. Sin embargo, el peso de su decisión lo acompañaba a cada instante. Sabía que la vida que había dejado atrás no se olvidaría fácilmente. Su familia, con sus propias esperanzas y miedos, esperaba verlo regresar como el hijo que alguna vez fue, sin comprender que él ya no era el mismo. El joven estaba atrapado en un limbo donde el amor hacia sus padres y hermanos se mezclaba con la lealtad hacia el hombre que le había salvado la vida y la tribu que ahora llamaba hogar. Esa dualidad le enseñó que la vida está llena de decisiones complejas, donde no siempre existe un camino claro y sin dolor. La lucha interna era constante, pero también se convirtió en la fuente de su crecimiento y fortaleza. Mientras la luna iluminaba las noches silenciosas, el joven encontraba en la meditación y la conexión con el espíritu apache la fuerza para seguir adelante. Entendió que su historia no era solo suya, sino la de todos aquellos que habían sido marginados, olvidados o maltratados, y que el verdadero coraje era encontrar la voz para contarla y la valentía para vivirla. Así, en aquel desierto sagrado, entre las voces ancestrales y el latido constante de la tierra, el joven comenzó a forjar no solo su destino, sino también un puente entre dos mundos, uniendo con respeto y amor las raíces de su pasado con la sabiduría del presente. Porque, en última instancia, ser salvado por un apache fue también ser llamado a ser más, a vivir con propósito y a honrar la memoria de quienes caminan antes que nosotros, dejando un legado de coraje y esperanza para las generaciones que vendrán. Mientras el joven vivía inmerso en la sabiduría y las tradiciones de la tribu apache, su corazón no dejaba de latir con fuerza, dividido entre dos mundos. Cada amanecer traía consigo la realidad palpable de aquella elección que debía tomar, una elección que definiría no solo su destino, sino también su alma. En la quietud del desierto, lejos del ruido y los prejuicios, comprendió que la verdadera libertad no residía en huir de su pasado ni en aferrarse ciegamente a su linaje, sino en reconciliarse con ambos, en encontrar el equilibrio que solo puede lograrse cuando el corazón escucha sin miedo y la mente acepta sin odio. Su salvador, el guerrero apache, se convirtió en su maestro, pero también en su espejo. A través de sus palabras y silencios, le mostró que la fuerza más grande no es la que se impone por la violencia, sino la que nace del respeto, la compasión y la entrega sincera al bienestar de los demás. El joven comenzó a ver la figura del apache no como un extraño, sino como un hermano, un guardián de la memoria y la dignidad de un pueblo que había sufrido pero que jamás perdió su espíritu indomable. Pero la sombra de la familia que había dejado atrás no desaparecía. En su alma se entretejían sentimientos de amor, culpa, miedo y esperanza. Sabía que el regreso implicaría enfrentar no solo la incomprensión, sino también el rechazo y la condena. ¿Cómo explicarle a su madre que aquel hombre que le salvó la vida era ahora parte esencial de su identidad? ¿Cómo pedirles a sus hermanos que comprendieran que su corazón había cambiado, que sus valores ahora tenían otra raíz? La noche antes de partir hacia su hogar, el joven se sentó junto al fuego y miró las estrellas que habían sido testigos de sus sueños y sus miedos. Respiró profundo, buscando en el silencio la fuerza para enfrentar el destino. No sería fácil, pero sabía que era necesario. La mañana siguiente, cuando el sol rompió el horizonte con su luz dorada, el joven partió hacia su antiguo mundo, llevando consigo la sabiduría del desierto y el espíritu indomable de su salvador. Al llegar, la reacción fue inmediata. La familia, aunque aliviada de verlo vivo, se mostró distante, casi extraña ante aquel hombre que ya no era el niño que se habían conocido. Las palabras se tornaron escasas, y el ambiente
tenso. El joven sintió el peso de la soledad, de la incomprensión, pero también la firme decisión de permanecer fiel a lo que había aprendido. Con paciencia, comenzó a compartir las historias y enseñanzas que le habían sido confiadas, tratando de abrir una ventana al mundo que ahora habitaba. No todos escucharon con atención, muchos rechazaron lo que parecía extraño o peligroso, pero hubo quienes, en silencio, dejaron que las palabras calaran en sus corazones. Poco a poco, la distancia entre su familia y él empezó a acortarse, no sin dificultades ni conflictos, pero con la esperanza como faro. La historia de aquel joven, salvado por un apache y enfrentado a la elección más difícil de su vida, se convirtió en un canto a la valentía, al amor y al poder transformador de la comprensión. Porque en la encrucijada de dos mundos, donde las heridas pueden abrirse o cerrarse, está la posibilidad de sanar, de crecer y de construir un legado que honre tanto a la sangre que corre por nuestras venas como al espíritu que nos guía en el camino. La historia del joven ahora entraba en una etapa donde el peso de su decisión comenzaba a mostrarse con toda su crudeza y complejidad. No era simplemente una cuestión de regresar o quedarse, sino de entender qué significaba realmente pertenecer, amar y ser leal en un mundo fracturado por prejuicios y dolor. Al volver a la comunidad donde había crecido, encontró que las cosas no eran como las había dejado. El tiempo y la distancia habían cambiado a las personas, y él mismo se sentía como un extraño en su propia tierra. Sus relatos sobre la vida apache y las enseñanzas que había recibido provocaban tanto fascinación como rechazo, porque sus palabras desafiaban la visión limitada que muchos tenían sobre los pueblos originarios. No obstante, fue en medio de esa incomprensión donde se forjó su verdadera fortaleza. Recordaba las noches en el desierto, cuando bajo el cielo infinito el guerrero apache le había enseñado que el respeto nace del conocimiento y que la ignorancia es la semilla del miedo. Con esa lección grabada en el alma, el joven decidió no rendirse. Comenzó a recorrer el pueblo, visitando a quienes todavía mantenían viva la llama del respeto por la naturaleza y las tradiciones ancestrales. Se acercó a las mujeres mayores, aquellas que en sus arrugas guardaban secretos y sabiduría, y escuchó con atención sus relatos, sus penas y esperanzas. En ellas encontró un puente hacia su pasado y una guía hacia su futuro. Cada encuentro era una semilla plantada en tierra fértil, un paso hacia la reconciliación que tanto anhelaba. Pero no todo era tan sencillo. Su familia, especialmente su padre, veía con recelo su cambio. Para ellos, el joven había cruzado una frontera peligrosa y temían que su alma se hubiera perdido en el desierto. Las palabras duras y los silencios profundos creaban una barrera difícil de romper, y en más de una ocasión el joven se encontró atrapado en discusiones que desgarraban su corazón. Sin embargo, cada vez que el desaliento amenazaba con vencerlo, recordaba la mirada firme y serena de su salvador, el guerrero apache, quien le había enseñado que la paciencia y la persistencia eran armas poderosas en la batalla por la vida. En esos momentos, el joven encontraba la fuerza para seguir adelante, para tender puentes donde parecía haber abismos y para mostrar con actos, más que con palabras, que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. La espiritualidad que había aprendido en la tribu le ofrecía un refugio invaluable. Se sumergía en las prácticas sagradas, en la conexión con la tierra, en el respeto por cada ser vivo y en la meditación que limpiaba su mente y fortalecía su espíritu. Así, con cada amanecer, encontraba la claridad necesaria para enfrentar los desafíos del día, para caminar con dignidad entre dos mundos que aún luchaban por comprenderse. En ese tiempo de pruebas, el joven también comenzó a compartir las leyendas y relatos ancestrales con la comunidad, buscando despertar en otros el sentido de respeto y pertenencia que él había descubierto. Narraba historias de coraje, de mujeres valientes que sostuvieron a la tribu en tiempos oscuros, de guerreros que defendieron su tierra con honor y de la profunda sabiduría que el desierto les había legado. Su voz, cargada de emoción y verdad, empezó a resonar en corazones que, aunque renuentes al principio, comenzaron a abrirse a nuevas perspectivas. Poco a poco, la historia del joven salvado por un apache se convirtió en un símbolo de esperanza y reconciliación. En un mundo marcado por divisiones y prejuicios, su vida mostraba que es posible tender puentes, sanar heridas y encontrar un camino que honre tanto el pasado como el presente. Su elección, aunque dolorosa, se transformó en un testimonio vivo de que la verdadera fortaleza reside en el amor, el respeto y la valentía para enfrentar lo desconocido con el corazón abierto. Así, en la frontera entre dos culturas, entre dos formas de ver la vida, el joven forjó un legado que perduraría más allá de su tiempo, una historia que,
contada alrededor del fuego bajo el cielo estrellado, seguiría inspirando a quienes buscan comprender el verdadero significado de ser humano. Mientras la historia del joven resonaba en las almas del pueblo, él enfrentaba la mayor prueba de todas, la aceptación interna de que su vida ya no le pertenecía solo a él, sino que era un puente viviente entre dos mundos, dos culturas que parecían irreconciliables. Esa verdad lo perseguía en los momentos de soledad y también en el bullicio de las miradas desconfiadas. Su salvador, el guerrero apache, se había convertido en más que un mentor. Era ahora el símbolo vivo del coraje y la sabiduría que el joven quería llevar consigo a donde fuera. Pero el precio de esa lealtad era alto. Su familia lo miraba con ojos que mezclaban el miedo, el orgullo herido y la incertidumbre. Ellos no entendían que el joven ya no era el mismo, que la experiencia vivida en el desierto había transformado su alma y ampliado su visión del mundo. Para ellos, la tribu era un lugar lejano y peligroso, lleno de supersticiones y mitos. Pero para él, era hogar, era la esencia misma de la vida, el lugar donde había aprendido a amar con profundidad y a luchar con honor. Consciente de la brecha que separaba esos dos mundos, el joven comenzó a actuar con sabiduría y paciencia. No intentó imponer sus ideas ni forzar la comprensión, sino que buscó crear espacios de diálogo y respeto. Reunía a los más jóvenes y les contaba las leyendas de su pueblo apache, aquellas historias cargadas de enseñanzas sobre la conexión con la naturaleza, el valor de la comunidad y el poder del espíritu. Entre esas leyendas, una en particular le hablaba al corazón, la historia de la mujer coyote, una figura que representaba la dualidad y la fuerza femenina que sostiene la vida en equilibrio. En sus relatos, el joven encontraba la manera de unir lo antiguo con lo nuevo, lo propio con lo ajeno, para que la comunidad entendiera que la riqueza está en la diversidad y en el respeto por las raíces que nos forman. Pero no todo era armonía. Los prejuicios y miedos de algunos miembros de la familia y del pueblo se manifestaban en murmullos y gestos de rechazo. El joven sentía esas heridas invisibles como puñales que penetraban su pecho. Sin embargo, cada vez que la tristeza amenazaba con vencerlo, recordaba las palabras del guerrero apache: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. El que aprende a escuchar con el corazón puede sanar cualquier herida. Y así, con esa fuerza interior, siguió adelante. Su vida se convirtió en una batalla silenciosa y constante, una lucha por ser auténtico en un mundo que a menudo premia la conformidad y el olvido. Al mismo tiempo, el joven se volvió un cuidador de la memoria ancestral. Reunía a los ancianos, escuchaba sus historias con reverencia y las transmitía con respeto, para que nunca se perdiera la sabiduría que el tiempo y la tierra les había regalado. En sus palabras, vibraba la esperanza de que las generaciones futuras pudieran crecer con orgullo y sin miedo a ser quienes eran. Con el tiempo, la comunidad empezó a cambiar. No fue un proceso rápido ni fácil, pero poco a poco, la semilla de respeto y amor que el joven había plantado comenzó a germinar. Familias que antes miraban con desdén a la cultura apache empezaron a valorar sus enseñanzas y su profunda conexión con la tierra y el espíritu. El joven, que había sido salvado por un apache y enfrentado a la decisión más difícil de su vida, se transformó en un faro de luz para aquellos que buscaban reconciliarse con su pasado y construir un futuro lleno de dignidad y esperanza. Y así, la historia continuaba, tejida con el coraje de quienes se atreven a amar más allá del miedo y la ignorancia, con la espiritualidad que brota de la tierra sagrada y con la fuerza de un pueblo que nunca renuncia a su identidad. Porque ser salvado por un apache no fue solo un acto de bondad, sino el inicio de un viaje hacia el verdadero significado de la vida, un camino que aún hoy sigue inspirando a quienes escuchan la voz de los ancestros y el susurro del viento en el desierto. A medida que el joven seguía recorriendo ese camino de reconciliación y aprendizaje, comenzó a comprender que el desafío más profundo no estaba fuera de él, sino dentro. La batalla por ser aceptado, por sanar las heridas que el tiempo y el abandono habían dejado en su alma, era tan feroz como cualquier enfrentamiento físico. En las largas noches bajo el cielo estrellado, su mente repasaba cada palabra, cada gesto, cada mirada que había recibido tanto de su familia como de su tribu adoptiva. La dualidad de su existencia lo envolvía como un manto de incertidumbre, pero también de esperanza. La familia que lo había dado por perdido y el guerrero apache que le había salvado la vida eran ahora los dos pilares entre los que debía encontrar su propio equilibrio. Recordaba las historias que el guerrero le había contado sobre el espíritu de los ancestros que habitan en la tierra, en el viento, en el fuego y en el agua. Aquella conexión profunda con la naturaleza le ofrecía un refugio espiritual que la frialdad humana a veces negaba.
Comprendió que para sanar debía aprender a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Y ese aprendizaje no era sencillo. Las conversaciones con su padre eran tensas, cargadas de palabras no dichas, de rencores y esperanzas a medias. En el silencio, en las miradas esquivas, el joven percibía la lucha interna de un hombre que amaba a su hijo, pero temía perderlo para siempre. Sin embargo, en medio de esa complejidad, surgieron momentos de ternura y verdad que fortalecieron su vínculo. Una tarde, mientras caminaban juntos por un sendero rodeado de árboles y silencio, el padre le confesó sus miedos, sus prejuicios y también su deseo profundo de comprender. Fue un momento decisivo, una puerta abierta hacia la posibilidad de reconciliación. El joven, con la humildad y la paciencia que había aprendido de su salvador apache, respondió con palabras llenas de amor y sabiduría. Le habló del valor de la diversidad, de la riqueza de las tradiciones y, sobre todo, de la necesidad de respetar y honrar las raíces de cada ser humano. Pero no solo la familia estaba en ese proceso de cambio. La comunidad entera comenzaba a transformar sus miradas y corazones. El joven organizaba encuentros donde se narraban leyendas apaches, cantos sagrados y enseñanzas ancestrales, creando espacios donde la memoria y la espiritualidad se entrelazaban para sanar viejas heridas. Entre los asistentes había personas mayores que, aunque al principio desconfiaban, poco a poco encontraron en esas historias un eco de sus propias vidas, una comprensión nueva que les permitía abrirse al respeto y al amor por la cultura indígena. En esos momentos, el joven se sentía pleno, como si el ciclo de la vida se cerrara en un círculo perfecto. Había sido salvado por un apache, había aprendido el verdadero significado de la valentía y la dignidad, y ahora devolvía esa luz a quienes lo rodeaban. Sin embargo, la vida seguía presentando desafíos. Los prejuicios no desaparecen de la noche a la mañana, y había quienes aún se resistían a aceptar ese puente entre dos mundos. Pero el joven sabía que su lucha no era solo personal, sino una batalla por la justicia, el respeto y la memoria de un pueblo que había sido olvidado durante demasiado tiempo. Cada día, con cada historia compartida, con cada gesto de comprensión, sembraba la semilla de un futuro mejor. Porque la verdadera fortaleza reside en el amor que vence al odio, en la verdad que desarma la ignorancia y en la esperanza que ilumina incluso los caminos más oscuros. Así, la historia de aquel joven, salvado por un apache y enfrentado a la elección más difícil de su vida, continuaba siendo un faro para quienes buscan la luz en medio de la tormenta, un testimonio vivo de que el espíritu humano puede trascender las heridas y encontrar en la diversidad la fuente de su mayor poder. Mientras el joven se adentraba más en su papel como puente entre dos mundos, la vida le presentó una nueva encrucijada, una prueba que pondría a prueba no solo su valentía, sino también su capacidad para perdonar y amar sin condiciones. La relación con su familia, aunque lentamente mejoraba, aún estaba marcada por la sombra del pasado, por palabras no dichas y sentimientos reprimidos. Su padre, a pesar de los avances, seguía luchando contra el peso de las tradiciones y los prejuicios arraigados, y esa tensión generaba momentos de distancia y tristeza profunda. Fue en ese contexto que ocurrió un evento que cambió todo. Una grave enfermedad cayó sobre su madre, debilitando su cuerpo y nublando su espíritu. El joven, viendo la fragilidad de quien lo había criado, sintió un llamado profundo a cuidar de ella, a ser su fuerza cuando ella ya no podía serlo. Pero la comunidad no lo dejó solo. Los ancianos de la tribu apache, guardianes de sabiduría y sanación, acudieron a su lado, ofreciendo remedios ancestrales y apoyo espiritual. A través de ellos, el joven pudo conectar aún más con la esencia de su Salvador, entendiendo que la verdadera fortaleza no reside solo en la lucha física, sino en la capacidad de sanar, de cuidar y de sostener la vida en todas sus formas. Durante esos días de cuidado y espera, el joven vivió una transformación profunda. Observó cómo la unión de dos culturas podía dar frutos inesperados. El conocimiento tradicional apache combinado con el amor familiar creaba un espacio sagrado donde la esperanza florecía. Su madre comenzó a mejorar lentamente, y con cada paso hacia la recuperación, el joven sentía que también él sanaba, que las heridas del pasado comenzaban a cerrarse. Este momento fue decisivo para la familia entera. La experiencia compartida los unió más allá de las diferencias, mostrando que el amor puede vencer las barreras más sólidas y que la reconciliación es posible cuando se abre el corazón. En la comunidad, la historia del joven que había sido salvado por un apache y que ahora cuidaba a su madre con la ayuda de la tribu se convirtió en una leyenda viva. Sus relatos inspiraban a otros a mirar más allá de sus prejuicios,
a valorar la riqueza de las tradiciones ancestrales y a encontrar en la diversidad una fuente inagotable de fuerza y sabiduría. El joven entendió que su camino no era solo el suyo, sino el de todos aquellos que buscan sanar las heridas de la historia y construir un futuro donde el respeto y la armonía sean la base de la convivencia. A medida que pasaban los meses, su papel como narrador y cuidador de la memoria apache se fortalecía. Sus palabras, cargadas de emoción y verdad, llegaban a corazones que antes estaban cerrados, y poco a poco, el espíritu de la tribu y el amor familiar comenzaban a entrelazarse en una danza sagrada. La elección entre su familia y su Salvador ya no era una carga dolorosa, sino una bendición que le había enseñado el verdadero significado del compromiso, la lealtad y el amor incondicional. Así, con cada historia contada, con cada gesto de amor compartido, el joven seguía sembrando semillas de esperanza en el alma de su pueblo y más allá, recordándonos a todos que ser salvado por un apache no solo transforma una vida, sino que puede cambiar el destino de muchas generaciones. Aquella elección, que en un principio parecía un cruce simple entre dos lealtades, se reveló con el tiempo como un complejo entramado de emociones, responsabilidades y tradiciones que moldearon para siempre el destino del joven y de quienes lo rodeaban. La vida le enseñó que la verdadera fortaleza no radica en la fuerza física o en la imposición, sino en la capacidad de entender y abrazar las contradicciones, de encontrar luz en medio de la oscuridad y de transformar el dolor en sabiduría. Mientras la salud de su madre mejoraba gracias a los cuidados y las medicinas ancestrales, el joven se enfrentaba a nuevos desafíos en su papel de mediador entre la cultura apache y su propia familia. La brecha que durante años los había separado no se cerraba de inmediato, requería paciencia, diálogo y sobre todo, un profundo respeto hacia ambas partes. En esos momentos, el joven recordaba las enseñanzas del guerrero apache, quien le había hablado sobre el camino del espíritu, un sendero que atraviesa la vida con humildad y valentía, guiado por el respeto a la tierra, a los ancestros y a uno mismo. Con esa filosofía en el corazón, comenzó a organizar encuentros en los que los miembros de ambas comunidades podían compartir no solo historias, sino también experiencias, miedos, esperanzas y sueños. Era un espacio sagrado donde las diferencias se disolvían poco a poco, y la humanidad común salía a la luz con toda su belleza y complejidad. Durante esas reuniones, el joven narraba con voz firme y emocionada las leyendas apaches que hablaban de coraje, amor, justicia y equilibrio con la naturaleza. Contaba la historia de cómo el águila, símbolo de la libertad y la visión, enseñaba a su pueblo a elevarse por encima de los conflictos y a observar la vida desde una perspectiva más amplia y sabia. También relataba la leyenda de la mujer sabia, guardiana de la tierra y del fuego sagrado, quien enseñaba que el poder verdadero reside en la conexión con la tierra y en la capacidad de cuidar a los demás con el corazón abierto. Estas historias tocaban las fibras más profundas de quienes las escuchaban, despertando emociones que a veces permanecían dormidas bajo capas de prejuicios y dolor. Los ancianos, que en un principio miraban con desconfianza al joven, comenzaron a verlo como un puente vivo, un guardián de la memoria y un sembrador de esperanza. A través de sus relatos, el joven no solo honraba a su salvador apache, sino que también rendía homenaje a todas las mujeres y hombres que habían luchado para que su cultura sobreviviera a pesar de la adversidad. Sin embargo, no todo era paz. Entre las sombras del pasado y los ecos de viejas heridas, aún existían fuerzas que resistían el cambio. Había quienes temían que esa mezcla de culturas diluyera las tradiciones y que la modernidad terminara por destruir las raíces sagradas. El joven entendía esos temores, pues él mismo los había sentido, pero también sabía que la vida era un flujo constante y que la verdadera sabiduría estaba en saber adaptarse sin perder la esencia. Por eso, cada encuentro, cada palabra compartida, era un acto de resistencia y de amor. Era la manifestación de un compromiso profundo con la verdad y la justicia, un acto sagrado que conectaba el pasado con el presente y sembraba la semilla para un futuro donde el respeto y la armonía pudieran florecer. En medio de todo esto, el joven también descubrió la importancia de la mujer apache como pilar fundamental de la comunidad, fuente de vida, fuerza y sabiduría. Sus historias y enseñanzas le mostraron que la verdadera lucha no solo era contra los enemigos externos, sino también contra las heridas invisibles que el tiempo y la injusticia habían dejado en el alma femenina. Aprendió a honrar y proteger esa fuerza sagrada y a transmitirla con el mismo respeto que sus ancestros le habían enseñado. Y así, la vida del joven se convirtió en un testimonio vivo de que ser salvado por un apache no solo cambia una historia individual, sino que puede transformar el destino de un pueblo entero, uniendo corazones y sanando heridas profundas. Su historia es un canto a la valentía,
a la espiritualidad y a la fuerza que brota cuando aprendemos a elegir con el alma, cuando entendemos que la verdadera familia es la que se construye con amor, respeto y dignidad. La elección que parecía sencilla al principio se había transformado en una compleja encrucijada de emociones, recuerdos y responsabilidades que pesaban sobre sus hombros como un manto pesado de siglos. No era solo una decisión personal, sino un acto simbólico que reflejaba el choque y la fusión de dos mundos, dos formas de entender la vida, el honor, la familia y la espiritualidad. En ese momento, el joven comprendió que su verdadera lucha no era contra enemigos visibles, sino contra los prejuicios, el dolor acumulado y las heridas invisibles que la historia había dejado en las almas de quienes lo rodeaban. Los días transcurrían entre encuentros, conversaciones y momentos de introspección profunda. En las reuniones con su comunidad apache, el joven absorbía cada palabra de los ancianos, cada relato de sus antepasados, cada enseñanza que hablaba de respeto a la tierra, equilibrio con la naturaleza y fuerza interior. Estas sabidurías ancestrales no solo le daban herramientas para sanar su propio corazón, sino que también le mostraban un camino para construir puentes entre su familia biológica y la tribu que lo había salvado. Pero esa reconciliación no era fácil. Su padre, cargado de dolor y de las cicatrices de un pasado difícil, mostraba resistencia. La herida de haber abandonado a su hijo parecía abierta, sangrante, y aunque el joven lo amaba, entendía que el perdón requería tiempo y actos sinceros. En contraste, su salvador, el guerrero apache, representaba un modelo de vida basado en la dignidad, la valentía y la espiritualidad profunda. Él le había enseñado que la verdadera familia no siempre es de sangre, sino de alma y compromiso. Aquel hombre le había salvado la vida no solo en un momento de peligro físico, sino también al ofrecerle un lugar donde ser comprendido, aceptado y amado. En las noches, cuando el silencio se apoderaba del campamento, el joven meditaba sobre estas enseñanzas bajo el cielo infinito, sintiendo en el viento y en las estrellas la presencia de sus ancestros, quienes le susurraban que el camino correcto era aquel que honrara ambas raíces, que integrara el dolor y la esperanza en un solo latido. La mujer apache, figura central de la comunidad, también se convirtió en su guía. Ella le mostró la fuerza que habita en la paciencia, la ternura y el cuidado de la vida. A través de sus historias, el joven comprendió que las mujeres habían sido las guardianas del fuego sagrado, las portadoras de la memoria y la sabiduría que mantenía viva la esencia del pueblo. En su figura encontró el ejemplo de cómo sanar las heridas más profundas con amor y resistencia silenciosa. Mientras tanto, el joven se dedicaba a contar esas historias, a compartir con la comunidad más amplia relatos que no solo hablaban del pasado, sino que también encendían una luz para el futuro. Narraba las leyendas de coraje, sacrificio y esperanza, y a través de ellas, despertaba la memoria colectiva y el respeto por la cultura apache. Su voz se convirtió en un puente que conectaba generaciones, uniendo corazones y creando espacios de comprensión y reconciliación. Sin embargo, el camino no estuvo exento de pruebas. Algunos miembros de su familia biológica seguían desconfiando, temiendo que la influencia apache los alejara para siempre. Otros dentro de la tribu temían que el joven, por sus raíces mezcladas, no fuera completamente aceptado. Pero él, con la paciencia y la sabiduría que había cultivado, aprendió a navegar esas aguas turbulentas, a sanar con cada paso, y a recordar que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de unir, no de dividir. Así, en medio de luchas internas y externas, el joven fue forjando su propia identidad, una mezcla sagrada de dos mundos que, lejos de anularse, se complementaban para crear algo más grande y hermoso. Fue salvado por un apache, sí, pero también salvó a su familia y a su pueblo al mostrarles que la unión y el respeto pueden derribar los muros del miedo y la ignorancia. Su historia, cargada de coraje, espiritualidad y amor, se convirtió en un faro para quienes buscan sanar sus propias heridas y encontrar en la diversidad la fuente de su mayor fortaleza. En ese punto de su vida, el joven comprendió que las decisiones que había tomado resonarían mucho más allá de sus días, moldeando no solo su destino, sino también el de aquellos que le seguirían. La reconciliación entre su familia biológica y la tribu apache no era un simple gesto, sino un proceso largo y profundo que requería más que palabras. Necesitaba acciones, compromiso y un corazón abierto. Cada mañana, mientras el sol despuntaba sobre las montañas, el joven se levantaba con un propósito renovado: honrar a quienes lo habían formado, respetar las tradiciones que le habían sido legadas y continuar el legado de unión que había empezado a construir. Sin embargo, esta nueva misión estaba llena de obstáculos. Las heridas del pasado no desaparecían con facilidad,
y a veces la sombra del rechazo, el dolor y la incomprensión amenazaban con apagar la luz que él intentaba mantener viva. En esos momentos, recurría a la fuerza interior que le había transmitido su Salvador Apache, a la conexión profunda con la naturaleza y a la sabiduría de sus ancestros, quienes le recordaban que la verdadera fortaleza nace del sufrimiento transformado en amor. El joven también descubrió que el verdadero liderazgo no consistía en imponer su voluntad, sino en escuchar con el alma, comprender con empatía y guiar con el ejemplo. En las reuniones comunitarias, fomentaba espacios donde cada voz pudiera ser escuchada, donde los temores se expresaran sin juicio y donde las diferencias se reconocieran como una riqueza invaluable. Fue así como lentamente comenzaron a surgir nuevas alianzas, amistades inesperadas y un sentido renovado de pertenencia. En paralelo, el joven se dedicó a aprender los oficios y rituales ancestrales, desde la elaboración de medicinas naturales hasta la danza ceremonial, comprendiendo que cada gesto, cada palabra y cada tradición eran hilos que tejían la identidad profunda de su pueblo. A través de estos aprendizajes, fortaleció su conexión con la tierra, con el viento, con el fuego y con el agua, elementos sagrados que le enseñaban el ritmo de la vida y la importancia de vivir en armonía. La mujer apache, siempre presente como un pilar de sabiduría, le mostró que el cuidado del hogar y de la comunidad no eran tareas menores, sino actos de poder y resistencia. Ella le habló de la importancia de honrar a la madre tierra, de proteger a los niños y de preservar las historias que mantenían vivo el espíritu del pueblo. Estas enseñanzas calaron hondo en el joven, quien entendió que su misión era también ser un guardián de esas memorias y valores, para que nunca se perdieran en el tiempo. Pero no todo era serenidad. En ocasiones, la tensión entre tradición y modernidad se hacía palpable, con jóvenes que buscaban nuevos caminos y mayores oportunidades fuera de la comunidad, y ancianos que temían que esos cambios diluyeran su esencia. El joven se encontró en medio de ese dilema, sintiendo el peso de las expectativas y la urgencia de encontrar un equilibrio que permitiera a su pueblo prosperar sin perder su alma. Para ello, decidió crear un espacio donde las voces de todos pudieran confluir, un centro cultural donde se enseñaran las lenguas, las danzas, las leyendas y las habilidades ancestrales, pero que también ofreciera herramientas para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Fue un acto de amor y de visión, un puente tangible entre pasado y futuro. Mientras tanto, en su familia biológica, la transformación también avanzaba. Su padre, poco a poco, fue abriendo su corazón, reconociendo en su hijo no solo a la sangre de su sangre, sino también al hombre valiente que había elegido la verdad y el amor por encima del miedo y la separación. Su madre, curada y llena de gratitud, se convirtió en una defensora silenciosa de esa nueva unión, recordando que el perdón es la semilla que da vida a la reconciliación. El joven, entre todos estos aprendizajes y luchas, se convirtió en un símbolo vivo de esperanza, un testimonio de que el amor puede sanar las heridas más profundas y que el verdadero coraje reside en elegir siempre el camino que une, que fortalece y que honra la dignidad de todos. Su historia, tejida con coraje, espiritualidad y un amor inmenso, sigue resonando en cada rincón donde la memoria y la tradición luchan por sobrevivir, recordándonos que ser salvado por un apache no solo salva una vida, sino que enciende una llama eterna en el corazón del mundo. Esa elección, que parecía un simple acto de lealtad, se convirtió en la prueba más profunda de su alma, la batalla interna entre el deber y el amor, entre las raíces que lo habían visto nacer y la tribu que le dio una segunda vida. Cada día se levantaba con el peso de esa dualidad, uniendo en su pecho el orgullo de ser hijo de su sangre y el respeto sagrado hacia quienes lo habían acogido sin condiciones. En las ceremonias bajo el cielo estrellado, rodeado del murmullo del viento y del fuego crepitante, el joven recordaba las palabras de su Salvador Apache, quien le había enseñado que la verdadera fuerza nace del equilibrio, no hay fuerza sin paz, ni paz sin coraje. Era un mantra que resonaba en cada paso que daba, guiándole a reconciliar lo que parecía irreconciliable. Mientras la comunidad apache lo aceptaba cada vez más como uno de los suyos, él comprendió que debía asumir un rol mucho más allá del simple agradecimiento. Su voz, cargada de historias y de emociones profundas, se convirtió en el eco que despertaba el espíritu dormido en muchos, especialmente en las mujeres que, con valentía silenciosa, habían soportado el peso de la historia y del olvido. Ellas, guardianas de la memoria y de la sabiduría ancestral, encontraron en el joven un aliado y un protector que entendía la importancia de honrar su papel en la comunidad. A través de relatos, rituales y canciones, transmitió su reconocimiento a esas fuerzas femeninas, invitando a todos a valorar la ternura y la resistencia como formas supremas de coraje.
Pero en el corazón del joven también latía el dolor de las ausencias y las pérdidas. La historia de su familia biológica estaba marcada por la ausencia de afecto, por el rechazo y la incomprensión que durante años lo habían dejado a la deriva. Esa herida, aunque lentamente sanaba, seguía siendo un recordatorio de que la vida no siempre es justa y que la fortaleza a veces se forja en las sombras del sufrimiento. Sin embargo, no permitió que ese dolor lo definiera, sino que lo utilizó como motor para construir puentes, para tender manos y abrir caminos hacia la reconciliación. Su misión se transformó en un acto de amor consciente y profundo, un compromiso de vida para que nadie más tuviera que sentir el frío abandono que él conoció. En su comunidad biológica y en la Apache, el joven fomentó encuentros donde el respeto mutuo y la comprensión fueran los protagonistas. No buscaba borrar las diferencias ni negar las heridas, sino integrarlas como parte del tejido complejo que conforma la identidad humana. Sabía que sólo así podría florecer una verdadera paz, una convivencia basada en la aceptación y el amor genuino. Mientras tanto, la naturaleza se mostraba como una constante maestra. El ciclo de las estaciones, el renacer de las plantas, la sabiduría del viento y el canto de los animales le recordaban que la vida es un eterno fluir, que la resistencia no es rigidez, sino adaptación consciente y amorosa. Bajo esa guía, el joven aprendió a escuchar no solo con los oídos, sino con el alma, a interpretar los signos de la tierra y a encontrar en cada paso una enseñanza valiosa. Su historia, tejida con hilos de coraje, espiritualidad, amor y resiliencia, se convirtió en un legado vivo para su pueblo y para quienes lo escuchaban. Porque ser salvado por un apache no solo cambió su destino, cambió también el destino de aquellos que tuvieron la valentía de abrir su corazón y aceptar la riqueza que nace de la unión y el respeto. En cada palabra narrada, en cada leyenda compartida, el joven sembró semillas de esperanza y de luz, invitando a recordar que en la diversidad está la fuerza más poderosa y que el verdadero hogar es donde el alma encuentra paz y pertenencia. Pero el tiempo, con su andar sereno y terco, le enseñó que esa elección no era un punto final, sino el inicio de un viaje más profundo, la integración de dos mundos en su propio pecho, donde la sangre y el espíritu no se enfrentaban, sino que se abrazaban en silencio. Los días pasaban con el ritmo lento de las estaciones, pero el joven, ya hombre, había cambiado. Sus ojos, antes llenos de preguntas, brillaban ahora con la certeza de quien ha visto más allá de lo aparente. Su voz, antes temerosa, se convirtió en un hilo firme que unía generaciones. Era ya un puente entre dos culturas que se habían observado durante siglos con distancia, a veces con miedo, a veces con desprecio, pero que ahora se sentaban juntas bajo el mismo árbol a escuchar sus historias. La tribu, al verlo caminar con seguridad entre las tiendas, los niños y los ancianos, comenzó a llamarlo el que fue vuelto a nacer. No por haber regresado de la muerte, sino porque había regresado al corazón humano después de haber estado roto. Con cada gesto, con cada decisión, mostraba que la compasión no era una debilidad, sino un acto revolucionario. Su historia inspiraba a los jóvenes a no olvidar el pasado y a los viejos a creer que aún podían enseñar. Una tarde, el anciano apache que lo había salvado se sentó a su lado y en su voz temblorosa le dijo: «Ahora tú eres mi legado». El joven sintió que algo profundo se quebraba y se reconstruía en su interior. Porque si antes había sido acogido por amor, ahora estaba siendo entregado como heredero. El legado no era una carga, sino un honor. Debía cuidar no solo de la tierra y sus nombres sagrados, sino también de las almas heridas de quienes aún no comprendían el valor del otro. El pueblo blanco al que había pertenecido en su niñez también lo miraba distinto. Su padre, con la espalda encorvada por el tiempo y el remordimiento, se acercó un día y le dijo: «No te entendí. Y quizás aún no lo haga. Pero he visto lo que has hecho, y me has enseñado más de lo que yo jamás te enseñé». No hubo necesidad de abrazos. Esa frase fue un ritual, una reconciliación, una herida que por fin cerraba. El joven decidió entonces construir algo que uniera ambas visiones, una escuela al aire libre en la frontera entre los territorios. En ella se enseñaban las lenguas, las plantas medicinales, la historia oral de los ancianos, pero también lectura, escritura y habilidades que ayudarían a los más jóvenes a moverse por el mundo moderno sin olvidar quiénes eran. Esa escuela, llamada Tierra de los Dos Corazones, se convirtió en un santuario de aprendizaje y paz. Los niños de ambos pueblos jugaban juntos, los ancianos contaban cuentos al atardecer, y las madres tejían mantas con símbolos de ambas culturas entrelazadas. Un día,
Una mujer blanca, anciana, se acercó a él con un cuaderno gastado y las manos temblorosas. «Escribí sobre ti», le dijo. «Y sobre el apache que te salvó. Lo conté como si fuera un cuento, pero sé que fue real». El joven tomó el cuaderno y sintió un nudo en la garganta. Ese cuaderno era prueba de que las historias, cuando son contadas con el alma, pueden atravesar cualquier frontera. Él sabía que su historia no era solo suya. Pertenecía a todos aquellos que alguna vez fueron rechazados, que alguna vez buscaron un lugar donde encajar, que alguna vez sintieron que su corazón estaba dividido en dos. A ellos les decía, no tienes que elegir entre lo que eres y lo que has aprendido. Puedes ser ambos. Puedes ser tú mismo. Así vivió el resto de sus días, caminando entre dos mundos, llevando siempre consigo la enseñanza más profunda que aquel apache le había regalado, que el verdadero hogar no se encuentra, se construye. Piedra a piedra. Historia a historia. Con la ternura de una madre y el coraje de un guerrero. Porque al final, quien ha sido salvado por un apache lleva en su sangre la eternidad de los espíritus que nunca se rinden. Y cada vez que alguien preguntaba cómo comenzó todo, él respondía con una sonrisa suave, fue salvado por un apache, y luego tuvo que elegir entre su familia y su salvador. Pero lo que nunca decía, y que todos sentían, era que aquella elección no lo dividió, lo hizo completo.